Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Y sentados le escuchaban. Jesús comenzó a enseñarles, en primer lugar, las bienaventuranzas, y a partir de ahí toda una serie de enseñanzas dirigidas especialmente a ellos como discípulos suyos. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, y el texto que nos ofrece la liturgia es la continuación siempre de este sermón de Jesús en la montaña, en las bienaventuranzas. En un momento determinado, Jesús les dice a sus discípulos y a todos los que le escuchaban, también judíos, escribas, fariseos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Da la impresión de que Jesús está intentando responder a una especie de acusación que se le hacía. Jesús está hablando y predica un mensaje nuevo, distinto, con una autoridad mayor que la de los escribas y fariseos. Y todos los que le escuchaban reconocían que en esas palabras había algo nuevo e incluso una autoridad que no era una autoridad humana. Jesús no era uno más de los maestros de la época, un rabí como otro cualquiera. Ya, por ejemplo, había una diferencia entre otras tantas con los rabinos de la época, que cada uno de ellos se rodeaba de una serie de discípulos que lo buscaban, mientras que Jesús es al contrario. Jesús es el que va buscando a esos discípulos suyos, el maestro que busca a los alumnos. En cambio, en la época no era así. Pero más allá de estos aspectos aparentemente secundarios, lo que transparentaban las palabras y en la actitud de Jesús era una autoridad que no era de este mundo. No es la autoridad de alguien que ha estudiado mucho, que conoce la materia, que puede explicarla muy bien, que se hace entender, que lo dice de una manera elegante, que sus palabras llegan al corazón. Todo eso no era lo que realmente
captaba la atención de los que le oían y hacía que una multitud de gente se congregara alrededor de Jesús. Había algo más, había algo más. Jesús había algo más, algo nuevo, algo distinto. Y en esa enseñanza de Jesús, que lógicamente trataba sobre la ley de Moisés, todos los mandamientos, los preceptos, las normas, las indicaciones que se contienen en lo que se llama el libro de la Torá, y los profetas, las enseñanzas de Jesús, aparentemente decía cosas que iban como en contra o de alguna manera suponían un rebasar la enseñanza misma de la ley. Los rabinos de la época de Jesús, cuando enseñaban, explicaban la ley de Moisés, la Torá, siempre acudían a algún rabino que tenía autoridad, que era famoso, que había dejado una enseñanza. Y estos a su vez acudían a otros, y así en una cadena ininterrumpida. Es decir, como dice el rabino tal, como dice el rabino tal, como dice el rabino tal. En cambio, Jesús no hacía eso. Jesús no se remitía a otro maestro, a otro autor, sino que hablaba palabras que salían de él, propias de él. Era su enseñanza. Y esto no lo hacía nadie. Y decía cosas que tal vez nadie las había dicho antes, o por lo menos no de esa manera. E incluso hablando de sí mismo y de su relación con Dios, se veía que había algo especial. Los discípulos sí que lo notaban con mucho más detalle y de manera más directa, porque los discípulos estaban con él más tiempo y lo veían y lo oían en todo momento, porque lo acompañaban todo el día. Incluso lo veían rezar, lo veían orar, y los discípulos se quedaban sorprendidos del modo de orar de Jesús. Cuando se levantaba muy temprano, por la mañana, cuando todavía era oscuro, y se iba a un lugar apartado, y allí se retiraba en oración. Y le escuchaban hablar con Dios de una manera muy familiar, muy íntima, muy personal. Era una oración muy especial. No era una oración formularia, automática, llena de palabras como a veces los fariseos acostumbraban a hacer, que recitaban larguísimas oraciones. Jesús no, hablaba con Dios de una manera muy íntima, muy personal, muy familiar. Incluso le sorprendía a los discípulos que Jesús se dirigía a Dios llamándole Padre, es más, utilizando la expresión que los niños pequeños utilizan para dirigirse a su papá. La misma expresión que seguramente Jesús, de niño, utilizaba para dirigirse a San José. Abba, Padre. Y le sorprendía a los discípulos porque nadie se atrevía a dirigirse a Dios de esta manera tan coloquial, tan familiar, tan sencilla. Por lo tanto, su
Su persona irradiaba una luz, un brillo, un misterio que era profundo, misterioso realmente, grande, que les sobrepasaba a los discípulos, que a veces incluso los llenaba de estupor, de miedo incluso, cuando aquella pesca milagrosa o cuando aquella vez en que Jesús calmó las aguas del lago con su voz, con su autoridad, mandándole al viento y a las olas que enmudecieran. Y Pedro se dirigió a Jesús postrado a sus pies diciéndole: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Era tanto el estupor, la sensación de pobreza y de miseria ante la grandeza de Jesús que le invadió en aquel momento, como a tantos de sus discípulos. Y es posible que para muchos, no tanto de sus discípulos, para muchos que lo oían entre los judíos, incluso los fariseos, especialmente los escribas, les pareciera que las enseñanzas de Jesús no estaban del todo de acuerdo con lo que era la enseñanza de Moisés. Y entonces puede darse que le dirigían a Jesús una cierta acusación de no cumplir o de enseñar cosas que no tienen en cuenta la ley, como si Jesús quisiera abolir la ley. La ley no sirve. La Torá, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios no sirven, porque Jesús trae una cosa completamente nueva. Como tantas veces que Jesús curaba en sábado, provocando la reacción violenta de los que le escuchaban y lo veían. ¿Cómo es posible? El sábado es sagrado. Lo ha mandado Dios, hay que descansar en el sábado y no hay que hacer nada. Esto ya lo añadían ellos. La Biblia no dice que no haya que hacer nada. Se han ido añadiendo una serie de tradiciones, de modos de interpretar el precepto del sábado. Y Jesús, ¿cómo no va a curar el sábado? Pero ellos lo entendían como que Jesús estaba en contra de esas tradiciones. Incluso aquella vez que, cumpliendo un gesto profético, entró en el templo de Jerusalén y empezó a echar fuera a los vendedores de ganado y volcando las mesas de los cambistas. Y Jesús, cuando le pidieron explicaciones y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré, entendían que se refería al templo físico, al edificio construido por Herodes el Grande, una de las maravillas de la antigüedad. Jesús se refería a su cuerpo, estaba hablando de su pasión, muerte y resurrección. Pero los judíos lo quisieron entender del edificio. Claro, ¿cómo se atreve alguien a hablar de la destrucción de la morada de Dios, del templo, del lugar más sagrado? Por lo tanto, da la impresión de que Jesús está en contra de lo que han enseñado nuestros padres y de lo que hemos aprendido en la Torá y en los profetas, en la ley y en los profetas. Tal vez, debido a toda esta situación, Jesús se dirige a sus discípulos y a los que le están escuchando, también de entre los judíos,
y les dice: no he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Es decir, la ley es buena. La ley nos manda lo que está bien y nos prohíbe lo que está mal. Nos señala las cosas que tenemos que hacer, las cosas que tenemos que evitar. Por lo tanto, la ley nos indica el camino, nos dice por dónde tenemos que ir. La ley, además, es expresión de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer lo que Dios piensa, lo que Dios quiere? Pues a través de la ley, a través de lo que manda la ley y de lo que prohíbe la ley. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que dejen de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. No hay otro camino. Cumplimiento de la voluntad de Dios. Nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios, queremos hacer la voluntad de Dios. No nos gustaría, ¿verdad?, hacer algo que a Dios le disguste o que no haya mandado o que no sea conforme a su voluntad, porque sabemos que en el cumplimiento de la voluntad de Dios está nuestra felicidad, porque Dios no es un ser caprichoso, ¿no? Es decir, Dios no nos manda cosas caprichosas, arbitrarias, por el gusto de mandar, ¿no? Dios no es así, es Padre. Y por lo tanto, lógicamente, como un padre tiene preocupación de sus hijos para que no se pierdan por el camino, para que no se desvíen, para que no tropiecen, para que no se vean perjudicados por unas opciones o elecciones de vida equivocadas que les van a hacer sufrir mucho y van a hacer sufrir mucho a otras personas. Porque elegir el mal nunca es un bien. A veces se oye con frecuencia: pero la intención era buena. No. Si se hace el mal, es mal. Por muy buena intención que se tenga, podrá ser y disminuir tal vez un poquito la gravedad, pero nunca se puede elegir el mal para conseguir un bien, nunca. El fin no justifica los medios, nunca, nunca. Nunca podemos elegir el mal, nunca es la opción, nunca. Si esto lo tuviéramos claro, si la humanidad esto lo tuviera claro. Y entonces, a continuación, como ya ha dicho Jesús que la ley y los profetas no se tocan, añade que Él ha venido para llevarla a su plenitud. Es decir, a la ley le falta algo. A la ley le falta algo, a esos mandamientos. ¿Y qué es lo que les falta? En realidad, dos cosas. Primera y más importante: sabemos por experiencia
y es la experiencia de toda la humanidad, incluso de los mismos judíos, y de una manera muy concreta nos lo dice San Pablo cuando empieza a echarle en cara a San Pedro. Ahí hay un pasaje extraordinario que se cuenta en una de las cartas de San Pablo, cuando Pedro quiere que los que se hacen cristianos pasen primero por los ritos judíos, en concreto la circuncisión, para que así los cristianos que vienen del grupo de los fariseos no se enfaden y que todavía siguen pensando que la circuncisión y otra serie de ritos judíos son para todos. Y Pedro cede por debilidad y consiente en que algunos de estos cristianos que vienen del paganismo se circunciden. Y cuando Pablo se entera, se lo echa en cara y le habla con palabras muy fuertes y muy duras, diciéndole: pero tú, que en privado no sigues estas costumbres, ¿cómo se las impones a quien viene de otro mundo, que no es el judío? Pero si ni tú ni yo, que somos judíos, las cumplimos. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo, por mucho que esté mandado, esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que tienes que evitar, por mucho que esté mandado, eso solo no basta, porque falta el corazón, porque faltan las fuerzas, porque al final nuestra pobreza y nuestra limitación humana lo que ha hecho es que nos encontremos debilitados para cumplir lo que está mandado. Porque el solo hecho de decir tienes que vivir así, de esta manera, no es suficiente. Porque te ves incapacitado, débil, impotente. Se necesita lo que los profetas ya anunciaban de parte de Dios: os daré un corazón de carne, os arrancaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Profeta Ezequiel. Os infundiré mi ley en vuestro corazón. Ah, esto es grande. O sea, lo que los profetas ya anunciaban, es curioso, es que esa ley no es un conjunto de normas que están ahí en una lista y que yo tengo que cumplirlas como sea, sino que nos hablan los profetas de que Dios va a infundir esa ley en nuestro corazón. Por lo tanto, va a hacer que sea una ley interior, que nos mueva desde dentro. Es decir, que nos ilumine el camino del bien desde dentro, que lo veamos y que lo queramos para poder cumplirlo. Esa ley es la ley de la caridad. Es el Espíritu Santo que, infundido en nuestros corazones, nos permite descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida y nos da la gracia y la fuerza para cumplirla. Si no, ¿de qué otra manera podríamos nosotros cumplir la ley y los profetas?
Dirá Jesús, precisamente en la última cena: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, para poder cumplir la voluntad de Dios, tiene que llevarse a cabo en un contexto de amistad y de amor, la caridad, el amor de Dios. Y esto es lo que le faltaba a la ley. Y por eso Jesús dice: yo he venido a darle plenitud. Es decir, yo he venido a traerle ese espíritu, a darle esa amplitud y esa plenitud que ella sola no podía llevar a cabo. ¿Y esto por qué? Pues porque Jesús es la ley. La ley, la voluntad de Dios, la ley de Dios, no es un conjunto de normas solo, secas, frías, ahí están, sino que es una persona, Jesús, al que tenemos que seguir, al que tenemos que escuchar, al que tenemos que amar y al que tenemos que intentar seguir en nuestra vida. Jesús ha venido a traer la plenitud de la ley, a llevarla a la plenitud, a llevarla allí a donde apuntaba, pero no podía llevarnos. Quien puede llevarnos es Jesús. Porque os digo, dirá Jesús, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra justicia mayor, en realidad la expresión literal en el Evangelio es la justicia excesiva, ¿no? Ese exceso de justicia que es el amor. El amor es ese exceso de justicia. Porque si fuera solo justicia a secas, ¿cómo podría Jesús pedirnos que perdonemos al que nos ha ofendido, que amemos a nuestros enemigos? ¿Cómo puede Jesús pedirnos algo que no nace de nuestro corazón? Porque Él ha infundido su amor en nuestro corazón, lo ha infundido, lo ha introducido, nos ha quitado el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne para amar con su mismo amor. Y entonces sí, ahora sí que podemos. El apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, ya muy al final, dice: a nadie le debáis nada. Lo estoy diciendo así un poquito cortando la frase porque suena un poco, en fin, si alguien debe algo que lo pague cuanto antes, pero en fin, tampoco es que esté mal eso, ¿no? Hay veces que hay necesidades. A nadie le debáis nada más que el amor mutuo. Qué bonito es esto. A nadie le debáis nada más que el amor mutuo. Es decir, estar siempre en deuda de amor, pagando con amor, continuamente, constantemente. Porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo. Por eso, la plenitud de la ley
es el amor. ¿Veis? Jesús ha venido a traer la plenitud de la ley y la plenitud de la ley es el amor, nos dice San Pablo. Por lo tanto, la ley es Cristo, porque Cristo es el amor. Más adelante, en otra ocasión, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3 tiene una expresión, unas frases extraordinarias, ¿no? Que es la otra parte, ¿no?, de la plenitud de la ley. No se trata de un cumplimiento meramente externo, o como decimos en castellano con el refrán, cumplimiento, cumplo y miento. No es un cumplimiento externo, formulario, en el que lo hacemos solamente para que nos vean o por el que dirán, o simplemente cumplir con Dios, pero yo a lo mío. Es decir, cumplo con la misa, cumplo con mis rezos, cumplo con mis tradiciones, mis costumbres, pero después sigo teniendo envidia, sigo teniendo esto, sigo teniendo lo otro. No, cumplimiento no. Entonces, San Pablo, que era judío y bien judío, además había estudiado la ley y los profetas del gran maestro Gamaliel. Además, pertenecía al grupo de los fariseos, es decir, los más exigentes en el cumplimiento de la ley. La palabra fariseo quiere decir apartado. La palabra fariseo en hebreo es apartado, porque eran tan exigentes que vivían como separados del resto de la población. Y entonces, cuando ha conocido a Cristo, todo eso que formaba parte de su mundo en cuanto fariseo y judío y creyente y lleno de celo por Dios, todo eso se da cuenta de que no es nada comparado con Cristo. Y dice así: circuncidado a los 8 días, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la Iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprochable, nada que decir. Sin embargo, todo eso que para mí era ganancia, lo consideré pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. ¡Qué frase más extraordinaria! Todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Todo aquello que humanamente me gustaba, todo aquello en lo que ponía el corazón, todo aquello en lo que me apoyaba, todo lo que me daba seguridad, todo aquello que yo consideraba que a los ojos del mundo era importante, todo aquello por lo que yo me he esforzado y he luchado y he sufrido, todo eso es basura comparado con Cristo. Y si perdemos a Cristo, lo perdemos todo. Si ganamos a Cristo, no necesitamos más. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
que me has comunicado en esta meditación. Te pido gracia para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.